Bueno, señores, ahora vamos a proceder a remover esta base del filtro para montar el adaptador que nos va a permitir reubicar el filtro de aceite. Para eso necesito un cubo. Este es 3/4. Hay que poner esta cubeta ahí porque va a empezar a botar. Ojalá y no bote. Bueno, excelente. No botó. Entonces esa superficie la vamos a limpiar un poquito. Este no es el paño más limpio que tengo. Ahora tenemos que proceder a remover. Ahora empezó a botar aceite. Ahora tenemos que proceder a remover esta parte de aquí, ya que no utilizaríamos esta parte, sino que la reemplazaríamos por esta. Esta pieza lo que nos va a permitir es montar, ustedes verán, esta es la pieza que montaríamos. Esto es lo que nos permite reubicar el filtro. Estos fittings van acá, lleva dos fittings acá con su manguera y abrazadera, y luego se empalma junto con este, que es donde se monta el filtro realmente. Eso lo vamos a ubicar en otro lado del vehículo para montar el filtro. Vamos a ver cómo podemos remover esta. Es una pieza, un cubo bastante grande. A ver, tengo uno de 1 pulgada aquí, más grande de 1 pulgada. Hice una pausa, señores, ya que se me complicó un poco aflojar esta pieza. Utilicé un ajustable, ya que no tenía un cubo, y lo agarré por aquí con el alicate de presión y la pude aflojar de esa forma. Eso pasa por no tener las herramientas correctas. Pero aquí estamos removiendo. Entonces, como pueden ver, esta pieza la reemplazaremos por el adaptador que compramos. Voy a limpiar un poquito aquí. Por lo que veo, eso no tenía 3 lockers ni nada. Estaba pensando en ponerle 3 lockers para asegurar, pero si la original no lo tenía, viendo que no sería necesario ponerle. Vamos a ver. Como ven, es la misma rosca. Para esa sí tenemos una, no exacta, pero hace el trabajo. Entiendo que 3 lockers no es necesario, ya que como de todas formas el filtro enrosca, bueno, la base del adaptador va a enroscar en esta, y entiendo que no debe de aflojarse. Como ven, vamos a darle un poquito de fuerza. Creo que con eso es suficiente ya. Bueno, como ven, ya está instalada. Ahora, según el manual, dice: remueve el filtro de aceite, limpia la superficie de apoyo, que instale los fittings, a esto se refiere, en el adaptador, sería este.
Entonces le ponga teflón a la rosca y el torque máximo del feeding es 28 libras. Lo que haremos es, vamos a poner teflón a estas de aquí. El kit trae su teflón y los O-ring que se necesitan. Complicación al instalar esto, no me quedaba como yo quería. Yo hubiera querido que esto me quede hacia arriba porque el orificio está más directo, aunque así funciona. Por lo que pueden analizar, así funciona sin inconveniente. Cambié los tapones ciegos de oposición, ya que la única forma en la que me apretaba correctamente era con estos dos hacia este lado. Entonces los intercambié para poner los nipples de este. Estos son los nipples de la manguera que van hacia el adaptador del remoto del filtro. La terminación de esta pieza es más o menos, funciona, pero pudo haber quedado mejor para el precio. Realidad. Bueno, en las instrucciones dice, no veo las hojas de esa instrucción ahora mismo, dice que no puedo exceder las 28 libras. Aquí dice 28 foot-pounds. No debo exceder el máximo torque. Entonces yo quiero llevar a esa misma medida. No sé si ustedes lo aprecian los números. Voy a aflojar. Y ahí llegó al torque que manda. Puse 26 libras, recomendaba 28 máximo. Entiendo que ahí está correcto en 26. Entonces ya por este lado estamos listos. Ya las mangueras la montaremos luego de que esté presentado el motor en la bahía del vehículo.